Bueno, ya hemos visto qué hermosos dos temas, ¿no? Ahora vamos a ver la importancia de las prisiones a la luz de la Biblia. Miren, las prisiones, esto es lo más importante que yo les voy a leer de todo lo que vamos a ver. Las prisiones juegan un papel tan importante a través de toda la Biblia y de los sucesos más importantes de nuestra redención y de nuestra vida eterna. Vamos a ver 10 razones por las cuales las cárceles son tan importantes en el plan divino. Miren, lo primero es que se menciona a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo vamos a ver muy rápido. Miren, en la Biblia se menciona muchas veces cárceles, y directa o indirectamente. Por ejemplo, vamos a ver la palabra. La palabra cárcel o cárceles, fíjense, son 69 veces que se menciona. Carceleros, 3 veces. Prisiones o prisión o prisiones, 23. Prisionero o prisioneros, 20. Preso o presos, 48, mazmorra o mazmorras, 2, cautivo, 138, cautiverio, 29, cautividad, 70, esclavos, 99, esclavitud, 26, reo, 3 veces, encarcelar, 6 veces, custodia, 15 veces, guardia, 112 veces, vigilante o vigilan, 19, vigilar 11, capturar 21 veces y celda 12. En total dan 726 veces que se menciona la Biblia. Por eso es importante las Biblias para Dios. 2, fíjense, se relaciona con el suceso más relevante de toda la historia en la Biblia, que es la más importante. Ustedes lo han de saber, Israel cautivo, ¿no? Con los faraones y Egipto. Bueno, esto marcó el suceso, fíjense, sin precedentes, porque a partir de la liberación de Egipto se estableció la Pascua, que es el símbolo, fíjense, del sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el suceso más importante y se relaciona con la Biblia. Entonces, el proceso de liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto es totalmente similar al proceso de nuestra redención, la tuya y la mía. Por eso es muy importante las prisiones a la luz de la Biblia. Número, perdón. Aquí vamos a ver, disculpen, vamos a ver los sucesos. El primero, fíjense, tenían capataces sobre ellos en Egipto, ¿se acuerdan? Los que yo creo que todos conocemos este suceso. Número 2, les molestaban con cargas pesadas de trabajo. Todo esto está en Éxodo, ¿ok? Vamos por el tiempo, pero ustedes tienen ahí las hojas y pueden tener este estudio. Número 3, los hacían trabajar para sus propios beneficios. 4, los hacían servir con dureza. 5, les amargaban su vida con dura servidumbre. 6, los obligaban a trabajar con rigor sin salario. Y 7, tenían potestad aún para matar a sus hijos y controlar la natalidad entre ellos. 8, los tenían privados de su libertad. 9, los presionaban a producir más y más. Y número 10, los azotaban. Todo el país de Egipto era como una gran cárcel para los judíos. Ellos tenían que trabajar, fíjense, no estaban libres. Era duramente que tenían que trabajar cada día y no tenían libertad ni siquiera de salir, pues fueron reducidos a esclavitud. La tercera importancia por la cual las cárceles son tan importantes es que antes de la creación del mundo ya existían las cárceles. ¿Oh? ¿Cómo? Miren, Judas 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. ¿En qué? Prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso fue desde antes de que el mundo existiera, ¿eh? Ya estaban las cárceles. Y segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó, ¿a qué dice? A prisiones de oscuridad para ser reservados
en el día del juicio. Las cárceles tienen que ver con la eternidad, chicos. Por eso es tan importante para Dios y debe de ser tan importante para nosotros las cárceles, porque tiene que ver, está ligado con con la eternidad. Miren, ya que antes de que fuese creado los cielos y la tierra en el tiempo, ya existían las cárceles y estas tienen un gran, pero gran propósito de guardar a los ángeles que pecaron y no guardaron su dignidad hasta el juicio del gran día. O sea que las cárceles existían por toda la eternidad en el infierno, para guardar ahí a quién, al diablo, a sus demonios y a todos los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a los que no obedezcan. 4, ¿por qué la importancia de las cárceles? ¿Por qué es tan importante? Porque el primer misionero que Dios envió fue José y estuvo en prisión. En Génesis 39, 20, 21, 45 y 5 y 7 nos lo relata ahí, que lo pusieron en la cárcel, ¿se acuerdan? Lo voy a sintetizar muy rápido. Los hermanos de la envidia lo venden, se lo llevan y luego se hace el mero mero de Potifar. Y luego la mujer se le ocurre fijarse en este hombre, ¿verdad? Y no quiso entrar con ella, entonces lo difamó y vámonos a la cárcel, ¿no? ¿Estuvo 12 años? 12 años estuvo preso él. Y dice que lo pusieron en la cárcel, donde estaban todos los presos del rey. O sea, era una cárcel, como ahorita podemos decir, hay cárceles de qué, de máxima seguridad, hay cárceles privadas, como la Almoloya de Juárez, ¿no? Donde van todos los narcos más difíciles, supuestamente entre comillas, ¿no? Que no se fugan, pero se fugan. ¿Quién sabe cómo, pero se fugan? Y él estuvo ahí. Dios permitió, fíjense, que el primer misionero estuviera en la cárcel por varias razones. Qué importante, ¿eh? El primer misionero permitió que cayera en la cárcel. ¿Por qué? Para tratar con su vida personal y hacerle madurar en todos los aspectos. Lamentablemente, muchos de nosotros podemos caer presos, ¿eh? Porque así dice la Biblia, que algunos, dice, y aún los de la fe caerán porque es el propósito de Dios. No porque seamos malos o porque hicimos algo mal, sino porque a veces o no queremos entender o no reaccionamos y Dios nos puede meter a la cárcel. Fíjese, anunciar el evangelio de Dios a los presos también. Alberto tuvo una situación de un auto robado, se lo regalaron y lo llevaron a los separos. Y ahí él dijo, Señor, yo estoy yendo a la cárcel de tiempo completo y no me dejes, ahora sí que, para estar ahí, ¿no? A veces porque no entendemos, cuando Dios nos está llamando, nos jala las orejas y nos hace caer presos. Hacerle identificarse con su descendencia, que estaría en esclavitud en Egipto. Hacerle comprender el plan divino de redención y conocer el estado triste de las prisiones para a la postre beneficiar a los presos y procurarles mejor condición de vida y mostrarles su poder y soberanía. Número 5. La importancia de las cárceles es que los más grandes hombres de Dios estuvieron en prisión. ¿Cómo dije? 5. Repitan conmigo. ¿Y cómo voy a ir yo, hermano, si yo soy profeta? ¿Cómo voy a ir yo, hermano, si yo soy evangelista? ¿Cómo voy a ir yo si yo soy apóstol? Miren, en Hebreos 11:36, y ya vimos que este libro se lo reservó Dios, ¿verdad? Dios mismo escribió este libro. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Estemos atentos a lo que Dios quiere y este es el momento para abrir nuestros ojos y los que no han ido y que saben que tienen que ir, vayan. Miren, es increíble ver cómo casi todos los grandes hombres de Dios sufrieron prisiones y cárceles de un modo directo o indirecto, tal vez con los mismos propósitos que José. Y los siguientes hombres que vamos a ver de Dios son personajes bíblicos y estuvieron en prisión, o sea, judicial
o de guerra o de cautiverio. Miren, vamos a dividirlo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos con el Antiguo. El Antiguo fue Lot, ¿no? En Génesis 14:14. José, en Génesis 39, 20, 21 no lo dice. Después Sansón. Ahí van a tener ¿cómo se llama? Las citas para que ustedes con calma lo puedan checar, ¿ok? ¿Qué les parece por el tiempo que tenemos corto? El siguiente fue Sansón. Sansón, podemos ver que fue el hombre más fuerte y que cayó por una mujer. Micaías, David, el salmista, ese hombre que fue conforme al corazón de Dios, porque así lo dice la Biblia. Jeremías, ¿no? El profeta llorón, que se la pasaba llorando y llorando. Y qué hermoso lo que Dios le mostró, ¿no? Tantas visiones y entre ellas, qué impresionante, ¿no? Muchas, ¿para qué nos desviamos? Daniel fue un gran profeta y ese hombre estuvo al frente del mismo gobierno en su tiempo. Él era quien decidía, él era el que movía, él era el que hacía. Impresionante, ¿no? También estuvo ahí preso. El pueblo de Israel lo vemos. Ahora vamos con el Nuevo Testamento, porque decimos, no, el Antiguo Testamento pues fue para los antiguos. Vamos con el Nuevo. ¿Qué les pareció Juan el Bautista? Impresionante, ¿no? El primo, o sea, el cercanito de Jesús y estuvo preso. Fíjense, Jesús, o sea, nuestro Señor, que decimos que Él vive en nuestro corazón, que Él está en nosotros, que Él mora en nosotros, estuvo preso. Impresionante, ¿no? Y todos los apóstoles, todos, sin contar a Judas, porque Judas se había, pues, colgado. Fíjense, los primeros misioneros del cristianismo, esos hombres, cuando empieza la revolución espiritualmente, ese avivamiento que empieza en los hechos, dice que la mayoría, o sea, los primeros misioneros, y entre ellos también estaban ahí los apóstoles de Jesús. El apóstol Pedro estuvo preso, el apóstol Pablo, el misionero Pablo y el profeta Silas, nos lo menciona en Hechos, Timoteo, discípulo de Pablo. Oye, aquí nos falta Juan. Está dentro de los apóstoles. Pero es el más importante porque es el que con el quería llegar. Él escribió Apocalipsis. Qué impresionante. Beto, anótalo por favor. Porque Juan, para mí es el mejor porque estuvo preso. Ahí, en serio. Y escribió el libro más hermoso. O es el más hermoso para algunos, o es el más difícil. ¿No les ha pasado que tienen amigos ustedes que dicen, no, 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 yo no quiero el cristianismo porque el Apocalipsis es de miedo? No, 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 ni quiero leerlo. Nunca a ustedes les pasó, a mí se me pasó, no quería leer ese libro. Quería todos, menos Apocalipsis. Ah, ahí está. Pues fíjense que Juan estuvo preso y fue el libro más hermoso. Y así es. Y es todo concluido en un libro de todo lo que está pasando y lo que va a suceder y el final, todos los tiempos. Juan, impresionante, ¿no? Estuvo preso. Sexta, punto. El primer libertado físicamente por Jesús, ¿quién fue? Fíjense, en Lucas 23, 24 nos lo dice, ¿no? Que cuando Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Impresionante. Literalmente, chicos, literalmente, Jesús murió en lugar de Barrabás. Punto. Fíjense, un prisionero. Es decir, él murió para que Barrabás viviera. Él sufrió la cruz para que Barrabás fuera libre. Y es de mucha trascendencia el hecho de que, por un prisión, de que visto, perdón, desde el punto de vista meramente humano, Jesús dio su vida por un homicida, por un prisionero para que éste pudiera vivir y salió en libertad.
como es en esta ocasión, hoy en día sigue sacando de la cárcel a esos diamantes, a esas perlas preciosas que estaban ahí, pero Dios los sacó. Entonces, séptimo, ¿por qué la importancia de las cárceles? Porque el primer salvador espiritualmente por Jesús fue un preso. O sea, toda la Biblia se relaciona con el preso, con la cárcel, con un cautivo, toda. Y el primero salvado, ¿se acuerdan? En Lucas 23:43, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ciertamente mi voz vale, tú hoy entras conmigo, directo. Fíjense, fue el primero que entró, vámonos conmigo. Él no tuvo que esperar la resurrección como nosotros estamos esperando, ¿verdad? Que decimos, a lo mejor hoy viene Cristo, mañana. Él fue directo con él. En la cruz del Calvario, miren, Jesús ganó la primera alma para el cielo. Y se trataba de que nada más ni nada menos que de un preso, ¿no? Que estaba crucificado juntamente con él y que momentos antes lo estaban injuriando. Porque fue momentos, lo injuriaron los dos, pero solamente uno le cayó el 20 y se arrepintió. La gracia de Dios. 8, el punto 8. Fíjense, ¿por qué la importancia de las cárceles? Porque el primer perdido espiritualmente por no creer en Jesús, ¿qué fue? ¿No escuchó? Un preso. Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo otro que se había sido crucificado con él. Miren, este es el otro lado de la moneda. Somos salvos por la fe, por creer en Jesús, en el Evangelio. Pero ese mismo poder para salvarnos nos condena si no creemos. Jesús dijo que el que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y lo dice en Juan 3:18. Y tristemente, la primera persona que fue al infierno por causa de Jesús, ¿quién fue? Un prisionero, el de al lado que estaba con él crucificado en el Calvario. Es decir, que a partir de la muerte de Jesús en la cruz, la diferencia entre el cielo o el infierno radica en creer en Jesús o no. Y eso se manifiesta por medio de la obediencia o la rebeldía a su palabra. Novena cosa por la cual las cárceles son tan importantes para Dios. En Jeremías 33:1-3 dice, vino palabra del Señor a Jeremías, fíjense, la segunda vez, porque ya había hablado una primera vez. Esta era la segunda vez. Dice, estando él aún, ¿qué dijo? Preso. O sea, Jeremías estuvo preso en el patio de ¿qué? De la cárcel, diciendo, así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, el que afirmó el que afirmó para firmarla, el Señor es su nombre. ¿Y qué dice? ¿Y qué más, Emanuel? Qué hermoso. O sea, eso quiere Dios de ti y de mí, así como lo hizo con Jeremías, que no vivamos de la Biblia pensando de que, ay, es que en los tiempos antiguos ya no están, las iglesias están sin ese fuego y viven de los recuerdos. Y aquí está muy claro, clama a mí, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Miren, esta escritura, y escúchenme bien, así como la revelación del nuevo pacto le fue dado a Jeremías
cuando él estaba dentro de la cárcel. Y este versículo yo creo que a todos nos encanta, ¿no? Es más, hasta de memoria lo sabemos, ¿no? Clama, es el teléfono de Dios, sí, así lo llaman. Y sí, después sigue el porque de tal manera, ¿no? Todo el mundo, yo me acuerdo, cuando mi mamá me llevaba, el primero que me aprendí, clama a mí, yo te responderé, ¿no? Y el segundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y luego Salmo 23, ¿no? Los clásicos, exacto, y ahí se van, ¿no? Pero estos son principales porque miren, aquí fue revelado en esta escritura el nuevo pacto y le fue dado a Jeremías estando dentro de la cárcel. Pero, ¿qué no las cárceles son lugares inmundos y no deseados? Mire, pues el Señor le ha placido hablar a sus siervos y revelarles secretos cuando ellos estuvieron en la cárcel. ¿Qué? ¿Por qué en la cárcel? Miren, tal vez porque es un lugar en donde las personas pueden estar en quietud y en espera, pero sea como fuere, eso solamente denota la importancia que las cárceles tienen a la luz de la Biblia. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito, ¿quiénes? Los apóstoles, excepto Lucas y Hechos, que fueron escritos por el médico Lucas. Y el libro de Hebreos, que fue escrito por Dios. Es bien conocido que todos los apóstoles estuvieron en prisión al principio de su ministerio, cuando aún no se escribía nada del Nuevo Testamento. Por lo tanto, ellos experimentaron la cárcel antes de escribir, y clarito podremos decir con toda la certeza, chicos, que el Nuevo Testamento fue escrito por puros exinternos. Importante, ¿no? Tiene la cárcel a la luz de la Biblia. Y fíjense, mucho más cartas del canon, cuando fueron escritas donde adentro de la prisión por sí solas se denotan su vital importancia en cuanto a la revelación divina. Dios le permitió a Pablo escribir 13 epístolas, de las cuales 7 las escribió dentro de la prisión. Fíjense, 7, la mayoría las escribió ¿dónde? Dentro de la prisión. Y las vamos a ver cuáles fueron. Efesios fue una, Filipenses fue otra, Colosenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Y la última carta, la más profunda en revelación, que se los había dicho ahorita y que me adelanté, escatológica, y que describe el final de los tiempos y que completa la revelación divina, el Apocalipsis. Pero, bueno, fue escrito por el apóstol Juan desde adentro de una prisión en la isla de Patmos, a donde había sido exiliado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y por último, ¿qué tan importante es a la luz de la Biblia las cárceles? En Apocalipsis 21 y 3, y lo vamos a leer. Dice, a ver, ¿quién me lo lee? Ahí lo tienen. A ver. Serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. Hace más a las naciones, después lo abrió 1000 años, y después de ser desatado. Fíjese, el diablo sabe, y escúchenme, termino, como diríamos, con broche de oro. Sabe perfectamente el destino que le espera. Y por eso es que odia tanto la obra de Dios y el trabajo en cárceles. Y lo obstruye y siempre está tratando de anularlos. El diablo odia las cárceles porque muchos de sus demonios están guardados ahí hasta el juicio del gran día. Odia las cárceles porque sabe que él mismo será encarcelado por 1000 años, atado y sellado.
y no podrá hacer nada, absolutamente nada, y tendrá que esperar ahí por 1000 años preso. Luego será soltado por un tiempo y por último será lanzado al infierno, al lago de fuego y azufre, y será atormentado día y noche y por los siglos de los siglos en compañía de la bestia, falso profeta, la muerte, el Hades, todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Y como podemos apreciar, las cárceles juegan un papel tan importante en el plan de Dios para la humanidad. Así que, por tanto, no desechemos el clamor de Dios que nos manda. ¿Y qué nos manda? Lean. Guárdense los presos como si estuvieran presos juntamente con él. Hebreos 13:3. Termino con esto. Cuando a mí Dios me alcanza a los 17 años, a mí Dios me manda a orar. Eso fue lo que me impactó mucho a mí. Yo lo único que yo quería era orar, y yo tenía 17 años. Mi familia ya estaba preocupada por mí porque dijeron, esta se está volviendo loca, no sale del cuarto, no sale de su cuarto. Y yo me sentía mal porque decía, bueno, pues no estamos en el mismo clan, o sea, no estamos en lo mismo, no tenemos que orar, no tenemos que leer la Biblia. Y yo solamente tenía 17 años. Y yo le clamaba a Dios y le decía, solamente déjame servirte aquí. Yo les he platicado a algunos que lo que más quería era quedarme sola para orar. No quería que nadie me interrumpiera, no quería nada en mi vida. Solamente 17 años tenía. Y mi vida fue transformada en ese momento, porque cuando yo me meto a un instituto para conocer de Dios, empecé a seguir orando y seguir orando. Y yo no sabía qué seguir orando después de 9 horas. Seguía y seguía y seguía. No había en mí una paz. Tenía que estar ahí porque si yo me levantaba, sabía que yo me iba a morir. Yo sentía eso cuando tenía 17 años, que ese era mi oxígeno. Y me repasaba todos los mapas de la República, me repasaba todos los mapas del Mapabundis, y luego pasaba y decía, ay, tanto tiempo. No, otra vez me regreso porque no sabía qué orar. Y ahí fue cuando yo conocí a Jaime. En ese instituto, él fue y nos habló de las cárceles. ¿Y saben qué? ¡Wow! Yo no sabía que existían las cárceles. Mi mundo era, miren, una burbuja. Una burbuja. Yo todo lo tuve. Yo tuve riquezas. Mi papá tenía dinero. Yo tenía todo. Hospitales. Aparte nosotros, mi papá le maquilaba, maquilar es hacer el cepillo pro, el del dental. Él le llegaban las máquinas de Alemania y él hacía, teníamos mucho dinero. Yo podía tener viajes, tenía todo, pero yo nunca en mi mente habían llegado las cárceles. Y empecé a meterme en la alabanza, ¿no? Mire, mi voz, dicen que es especial, ronca. No, pues no la hice, no la hice. Me metí con niños a cuidarlos, pues tampoco, ¿no? Me metí en cuneros, no, pues los hacía más llorar, ¿no? Entonces mejor me salía. Me metí a Boy Scout, me metí a todo para ver dónde Dios me quería y dije, pues no, voy a seguir orando. Pero Jaime se le ocurre decir, el examen que ustedes van a tener es ir a la cárcel. Dije, wow, las cárceles. Ahí fue cuando dije, tengo que orar por las cárceles. Y tenían un boletín donde me lo echaba como 5 veces al día todo ese boletín porque yo tenía que cumplir mis 9 horas con Dios, solamente con Él. Y cuando llego y me dicen, dice Jaime, pero solamente los hombres van a entrar a la cárcel. Y yo sí me molesté. Fui la única de los veintitantos compañeros que venían de todos lados, de todas partes de Argentina. En ese momento, él me dijo, no mujeres. Y le dije, usted me lleva ahora y me cumple. Y cuando me dijo, ok, yo fui a la cárcel y dije, esto no es para mí. No, ya hasta aquí es la última vez que vengo. Y la última vez me casé
con uno que tiene cadena perpetua. Y sigo orando por las cárceles, porque es importante. Seamos parte de esto que viene a futuro. Que Dios me los bendiga.